Hoy vengo a traer un temón de aquellos, sobre las hambres, la saciedad y los parásitos. ¿Saben que tengo acá, en esta hermosa botella, tengo Artemisia y Aguaribay, dos plantas que estoy tomando porque estoy haciendo una desparasitación con plantas. Ya voy por el tercer mes de la desparasitación. Primero tomé una planta y después tomé otras plantas para limpiar el cuerpo. Cuando cambia la estación, en las medicinas antiguas se acompaña la estación haciendo como un acoplamiento con la naturaleza, porque cuando cambia la estación nuestro cuerpo también cambia y cambian las energías adentro de nuestro cuerpo. Por eso los que hacemos medicina natural siempre, cuando cambia la estación, estamos tomando plantas y estamos viendo qué vamos a comer y estamos cambiando y revisando nuestros hábitos. Esto es algo que es súper importante porque el ser humano siempre está en desequilibrio. Nosotros siempre nos estamos desequilibrando, siempre nos estamos desordenando, siempre nos están pasando cosas. Y esto está buenísimo recordar, porque cuando nosotros desparasitamos, o cuando nosotros hacemos detox, o cuando nosotros hacemos el proceso que sea, no es que dejamos de tener cosas, dejamos de pasar por situaciones, dejamos de ser humanos. Todo lo contrario, solamente nos volvemos más conscientes de aquellas cosas, de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, de cómo ponemos nuestra energía en juego, pero siempre nos están pasando cosas, o sea, no existe esa cosa de resolvernos al 100%, no hay nada que resolver. Lo único que nosotros hacemos es ordenar el desorden para, como de una forma como más direccionada, ir hacia eso que nos hace todo el tiempo más humanos. Por eso tenía muchas ganas de hacer este vivo y hablarles de esto. Sé que si lo van a ver a este vivo, que si están en mi cuenta o que si andan pululando por acá, yendo y viniendo, este tema les debe llamar la atención y les debe interesar. Y la verdad me alegro un montón porque siento que es un momento en donde necesitamos recuperar nuestras hambres y recuperar nuestra saciedad. Por eso tenía ganas de hacer este vivo, por eso tenía ganas de hablar de esto. ¿Saben por qué surgió este vivo? Ayer estaba volviendo en el colectivo, me acomodo porque tengo un almohadón en la cola como para sentarme más derecha. Ayer estaba volviendo en el colectivo, gracias. Ayer estaba en el colectivo y era el mediodía, estaba volviendo del dentista y me dio gracia porque estaba en el colectivo pensando llegar a casa y lo único que pensaba era en comerme un buen pedazo de carne, ¿no? Como pensaba en cosas con carne, que tengo hambre. Y me daba gracia porque cuando nosotros tenemos primero que el hambre es un síntoma total de salud, o sea, tener hambre es salud, es muy pero muy saludable porque nuestras hambres nos regulan, o sea, cuando nosotras tenemos hambre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saciar nuestras hambres. Entonces, yo doy procesos grupales de detox y trabajo con personas, trabajo en mentorías, hace muchos años me dedico a esto, y una de las primeras cosas que vienen con el tema del cambio de alimentación y que vienen con el tema de los hábitos y vienen con el tema de tomar conciencia sobre nuestro cuerpo es el tema de nuestras hambres. En general, a nosotras y a las personas les pasa mucho que hay mucho desorden. El desorden tiene que ver con no tener horarios de almuerzo, con pasar el almuerzo por alto, con no almorzar, con siempre, o sea, como no priorizar las cosas que necesitamos hacer. O sea, tengo hambre, no como, lo paso por alto. Tengo una necesidad, no la satisfago, lo paso por alto. Entonces, es muy interesante porque las cosas que nos pasan en relación a la comida, o sea, lo que nos pasa en relación a nuestra forma de alimentarnos son cosas que nos pasan en relación a muchas otras cosas. O sea, como que una cosa habla de lo otro. Y esto es importante decirlo porque estamos en un momento en donde la sensación es que nada nos sacia, la sensación es de que no hay saciedad, la sensación es de que nada nos alimenta, de que nada nos nutre. Y también hay como una gran desorientación, y esto lo veo un montón, y a mí también me pasa porque vivo en el mismo mundo que ustedes, y no es que yo estoy iluminada por nada, pero me dedico a esto, me dedico a la alimentación, hago estas cosas. O sea, me pongo en juego con estas cosas. Para mí estas cosas son la vida, la alimentación es la vida. O sea, no hay nada tan importante como la tierra, la soberanía del cuerpo y la alimentación. Entonces, es como que hay una gran desorientación y que nosotros como humanos no nos acordamos, no sabemos qué comer, no sabemos qué es lo que alimenta el cuerpo, no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde ir, no sabemos cómo dormir. Es como si hubiéramos perdido todas las cosas que nos hacen humanos. Y es muy interesante porque
lo que nos hace humanos es mucho más simple de lo que pensamos, es mucho más sencillo de lo que pensamos, está mucho más al alcance de lo que pensamos. Pero es como si hubiera como un borrón, no sé si ustedes sienten esto, es como si hubiera un borrón de lo que nos da saciedad, es como si hubiera un borrón de lo que nos hace humanos, es como si hubiera un borrón de lo que nos enraiza, de lo que nos ayuda a estar en el cuerpo, de lo que nos da norte, de lo que nos da guía, y todo el tiempo lo que se genera, lo que se fomenta es el consumo. Y en el consumo nos consumimos. Y en ese consumo nos olvidamos de lo que nos hace humanos. Es como si fuera una rueda que no para, es como una rueda que se come a sí misma, ¿no? Entonces, como cosas importantes se van desvirtuando. Y la gente alrededor tampoco sabe. La gente alrededor no sabe cómo comer, no sabe cómo estar con un compañero, no sabe qué hacer de su vida, no sabe cómo dormir, no sabe, o sea, es como no sabe cómo cuidar su ciclo menstrual, no sabe cómo menstruar, es como... Entonces, cosas como muy importantes del humano se van perdiendo, se van disolviendo, se van como poniendo en algunos rincones. Y en esa desorientación es que nos sentimos como nos sentimos. En esa desorientación es que estamos en algún punto en el lugar en el que estamos. Y yo siento que la necesidad de volver a ser humanos es muy grande en todos nosotros. De hecho, creo que si estás mirando esto es por eso, porque la necesidad de recuperar esa escucha interna es muy grande. Es muy grande, hay como una intuición, hay un recuerdo, hay cosas adentro que te van diciendo, mirá, es por acá, fíjate, es como por acá está la clave, fíjate por acá, ¿no? Entonces es como que nos volvemos caminadores, nos volvemos buscadores, empezamos a buscar, empezamos a investigar cosas que nos hacen sentir mejor, empezamos a indagar, empezamos a preguntarnos, esto es un hambre, esto es una necesidad generada por otro, esto me sacia, esto no me sacia, y yo creo que en esas búsquedas iniciamos lo que es el camino del autoconocimiento, ¿no? El camino de acercarnos hacia nosotros mismos y preguntarnos realmente cuáles son mis hambres y cómo voy a saciar esas hambres, porque donde nosotros ponemos la energía no es poca cosa, nuestra energía es un montón. Entonces, este ejemplo que les di de estar en el colectivo y de tener hambre, habla mucho de mis hambres, porque es importante como humano que recuerde cómo saciar mis hambres, y es algo que hoy en día siento que hay muchísima confusión. ¿Estamos hasta acá? Y en relación a esa confusión pasan un montón de cosas, ¿no? Porque si nosotros hoy en día podemos como ponernos a filosofar de por qué estamos confundidos, por qué tenemos estrés, por qué estamos desreguladas, por qué estamos inflamados, o sea, si nosotros podemos abrir un mapa en donde nos ponemos a filosofar sobre por qué al humano hoy en día le están pasando las cosas que le pasan o por qué estamos en este momento tan bisagra, hay un montón de explicaciones y hay un montón de cosas que se pueden charlar de qué le está pasando al humano, qué es lo que necesita el humano. Pero en este caso, de lo que yo tenía ganas de hablar son de cosas que habitan adentro de nuestro cuerpo, que son cosas que acompañan al humano desde el principio de la historia, que tiene que ver con nuestros bichos, nuestros bichos y nuestros parásitos. Esa es una de las miradas de las tantas que podemos tener de qué es lo que nos está pasando, que no nos podemos conectar con nosotros, que no podemos escuchar nuestras hambres, que nuestra energía está hacia el exterior, hacia el consumo, hacia disolvernos, hacia no tener dirección, hacia no tener sentido, hacia no sentirnos en el cuerpo, hacia no sentirnos en la vida. O sea, una de las explicaciones puede estar relacionada hacia lo que tenemos adentro del cuerpo, hacia quienes nos habitan.
Y es como bastante sensible hablar sobre las cosas que nos habitan, porque cuando empezamos a hablar de esto es como que nos empieza a dar un poco de paranoia. O nos pueden pasar dos cosas, o nos da paranoia y empezamos a pensar que todo está parasitado, o no queremos saber nada porque los mismos parásitos que tenemos en el cuerpo se resisten a que nos desparasitemos, entonces hay como una especie de resistencia, hay como un muro, y es como no puedo hablar de esto, bueno, genial. Eso también pasa. Las hambres están muy relacionadas, o sea, nuestras hambres, o sea, de qué tenés hambre, está muy relacionada a la saciedad. Y la saciedad está muy relacionada a tus hambres. Y tus hambres están muy relacionadas a hacia las cosas que necesitas darte. Pero la pregunta es a quién necesitas alimentar adentro de vos. O sea, a qué necesitas alimentar. Y a veces esa respuesta no nos las podemos dar porque uno está parasitado. Nosotros adentro del cuerpo tenemos parásitos, virus, hongos, bacterias, o sea, dentro de mi cuerpo convive todo, están los virus, los parásitos, las bacterias y los hongos, o sea, no hay nada que yo no tenga, yo tengo todo. La situación está en que yo pueda, a través de mis hábitos y a través de la conciencia y a través de hacer como una especie de autoridad energética, poner límite a las cosas que tengo adentro del cuerpo. Y esto es muy importante en la toma del poder del humano. Por eso en las medicinas antiguas, en la medicina comechingona, se desparasitaban en cada cambio de estación. No es porque estaban súper parasitados, no es porque comían súper mal, sino porque cuando yo me desparasito lo que hago es poner orden, lo que hago es acomodar el desorden, lo que hago es preguntarme, volver a hacerme la pregunta de qué es lo que necesito, cómo lo necesito, qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Y estas preguntas son importantes que nosotros entendamos que nos las tenemos que hacer a cada tanto. Como decía Bert Hellinger, que para mí esta frase es como muy importante, libertad es saber cuál es el próximo paso que voy a dar. O sea, eso es la libertad. Entonces, para yo tener libertad es importante que sepa hacia dónde voy a dirigir mi energía, hacia dónde voy a dirigir mis movimientos, hacia dónde me voy a dirigir, hacia dónde voy a proyectar, hacia dónde voy a caminar. Pero lo que nos sucede es que hay un montón de procesos que es importante que hagamos en nuestro despertar y en nuestro pasar nuestros umbrales. Y esos procesos tienen que ver con desbloquear, con fluir, con mover, con desestancar, con dejar atrás, con ir hacia. Por eso la desparasitación es un proceso súper espiritual, en donde no es que yo voy a pelear con los parásitos, no es que los parásitos son unos malvados ni nada de todo eso, sino que yo a los parásitos, a través de las decisiones que tomo, les digo hasta acá. Yo les empiezo a decir hasta acá, y cuando yo empiezo a decir hasta acá, es como que yo me levanto de un adormecimiento para empezar a tomar fuerza, para empezar a tomar potencia, para empezar a tomar energía, para empezar a tomar decisión. Y ese es el proceso que es muy importante de las hambres y la saciedad. ¿Por qué es importante este proceso para las hambres y la saciedad? Porque los parásitos comen y comen muchísimo. Les encanta comer, son súper comilones. De hecho, en luna llena ponen parásitos, por eso en luna llena tenemos tantas ganas de comer dulce, porque los parásitos nos los están pidiendo. Nosotros tenemos parásitos desde la punta del pelo hasta la punta de los pies. Hay parásitos en todo el cuerpo y hay parásitos desde el inicio de la historia, o sea, están antes que nosotros. Se dice que son los principales depredadores del humano. Lo que se pregunta mucho a los comechingones siempre es ¿qué como y quién me come? ¿Quién me está comiendo? Porque el parásito, al ser un depredador, te come, pero no deja que te mueras. O sea, está dentro de tu cuerpo comiendo. Entonces, ¿qué pasa en relación a las elecciones? En relación a las elecciones que yo voy a tomar y los parásitos. Lo que sucede es que los parásitos todo el tiempo te piden que les des de comer y ellos quieren comer azúcar. Y es algo súper complejo el consumo de azúcar de los parásitos, porque las mujeres después de los 35 años empezamos a vivir una revolución hormonal. Y esta revolución hormonal que tenemos
lo que hace es que tengamos que cuidar mucho nuestro sistema hormonal, cuidando mucho cómo consumimos azúcar, o sea, el tipo de azúcar que comemos. Esto es súper, súper importante. De los 35 hasta la menopausia, el consumo de azúcar que nosotras tenemos es algo a lo que le tenemos que prestar un montón de importancia. No por dieta, no por adelgazar o engordar, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la inflamación del cuerpo, el cuidado del hígado, el cuidado de las células, el cuidado de los músculos, el cuidado de los huesos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día es como que hay como un desastre hormonal porque estamos en una epidemia de inflamación, estamos en una epidemia de diabetes, estamos en una epidemia de enfermedades ginecológicas, estamos en una epidemia de enfermedades donde las mujeres no pueden ser mamá, donde las mujeres tienen problemas ginecológicos súper graves, y todo esto está muy relacionado al consumo, a la inflamación y a no comer comida. Y esta inflamación y no comer comida está muy, muy relacionada a los parásitos. O sea, todo es lo mismo. Todo es como que por donde lo mires siempre todo es lo mismo. Y la cuestión con los parásitos es que a ellos les gusta comer muchísimo azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos todo el tiempo te van a estar pidiendo que les des de comer azúcar, que le des azúcar y que le des harinas, todo lo que se transforme en azúcar. Y a ellos no les conviene que vos comas comida, a ellos no les conviene que vos te despiertes, a ellos no les conviene que vos pongas límite, a ellos no les conviene que vos tomes plantas, a ellos no les conviene que vos tomes antidepresivantes, a ellos no les conviene que vos apagues lo que haces en automático para que te pongas a pensar qué querés hacer para sentirte en libertad. No les conviene, porque cuando vos empezás a hacer eso, automáticamente cambias tu vibración, mejora tu vibración, y hay un montón de cosas relacionadas al exceso de consumo de azúcar que vas a necesitar dejar de hacer. Y ahí automáticamente empieza un quilombo en donde hay como una especie de, como con pequeño conflicto entre los parásitos y vos. Y los parásitos sos vos. Porque una se deja parasitar. O una ya viene parasitada desde chica. Entonces, cuando uno desparasita, lo que hace, y es lo más importante que tenemos que hacer, es aprender a comer. Y aprender a comer es nuestra primera soberanía, nuestro primer territorio, que es cómo alimento mi cuerpo con lo que la naturaleza me da. Y cuando empiezo a hacer esa soberanía, cuando empiezo a hacer esa puja energética, de tomar soberanía, de salir de la nebulosa, de ay, no sé qué comer, no sé cómo alimentarme, no sé cómo vivir, no sé a qué hora dormir. Cuando empiezo a salir de esa nebulosa, en donde como que no entiendo nada, y empiezo a hacer el experimento, empiezo a hacer como la toma de conciencia, hay algo de la autoridad energética de mi propia vibración que empieza a cambiar, y empiezan a cambiar mis hambres. Porque para hacer una desparasitación es importante dejarle de dar de comer a los parásitos. Y para dejar de darle de comer a los parásitos tenés que aprender a comer. No solo a comer, sino a nutrirte. Porque los parásitos son físicos y son energéticos. Y van de la mano. ¿Viste cuando dicen, no sé si te ha pasado, pero que dicen, por ejemplo, tal te parasita, ¿no? Y como que es muy loco, porque a mí también me ha pasado y me pasa. Entonces es como que no es del día a la mañana que uno dice, bueno, no hablo más con esa persona, la saco de mi vida o lo que sea. Para yo empujar esa energía de la persona que me está parasitando, yo tengo que hacer un proceso energético en donde yo me tengo que enraizar y en donde yo desde el pecho tengo que proyectar fuerza. Y eso es un proceso. No se da ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses, no sé en cuánto tiempo sea, pero eso es un proceso. Es un proceso de tomar fuerza, de tomar energía, de tomar potencia. Y en cada persona se da en diferentes momentos, y en cada persona andás a ver por los caminos que lleva a hacer ese proceso de proyectar, de empujar, de decir acá no, de poner límite, de hacer borde, de cuidar lo propio, de cuidar la cría, de cuidar la casa, de cuidar el alimento, de cuidar lo que te da vida, de cuidar lo que te perpetúa como humano. Te puede llevar un montón de tiempo, te puede llevar por infinitos caminos, te puede llevar a que te hagas millones de preguntas realmente súper raras que yo no tengo ni idea qué es lo que hay adentro para que vos te preguntes. Pero si no nos vamos a hacer esas preguntas, si no vamos a tener esos momentos de introspección adentro nuestro haciéndonos esas preguntas, ¿para qué estamos?
¿Qué hambres estamos saciando? ¿Qué estamos saciando? ¿Qué estamos consumiendo? ¿A quién estamos alimentando? ¿Qué queremos alimentar? ¿Qué es lo que queremos perpetuar como humanos? ¿Qué es lo que queremos dejar para después? En nuestro camino de evolución es muy importante hacernos las preguntas. En el momento que puedan, en el momento que ustedes necesiten, en el momento que estén para hacerlas. Pero saber que estas cosas están a disposición de nosotros. Hacer esto, desparasitar, tomar plantas, empujar, pero no es empujar desde la fuerza, sino es como un clic que decís, saco esto que me parasita y lo sacás así, con toda la fuerza que te va a llevar internamente a hacerlo. Y el tiempo y el proceso. Pero eso es el proceso de evolución, ese es el proceso de encarnar el cuerpo y ese es el proceso de tratar las hambres. Entonces el día de mañana, cuando estés en el colectivo y sean las 12, 1 del mediodía, o estés en el trabajo y sea la 1 del mediodía, no te vas a dejar para después cuando tengas hambre, porque tenés hambre, porque lo entrenaste, porque sabes que es importante la comida del mediodía, porque lo que no comas al mediodía lo vas a reemplazar a la tarde, en forma de cualquier otra cosa menos de lo que necesitas para alimentarte, para nutrirte. Entonces no te dejas para después. Empezás a responder tus preguntas llenándolas de tus necesidades, que son tus hambres y tus formas de saciarlas, que son humanas, que son importantes, que son necesarias. Porque las hambres humanas son hambres comunes. Obviamente cada uno tiene hambres diferentes, ¿no? Yo tengo unas hambres, capaz mis amigas tienen otras, pero son hambres comunes, son hambres de evolución, son hambres de evolución en el buen sentido, no inteligencia artificial. Son hambres de comunión, de crear una mejor tierra, de tener más conciencia del cuerpo, de tener más conciencia sobre cómo vivir la vida en este mundo. Por eso es tan importante. Y es como algo re filosófico hablar del hambre, de la saciedad, y también es re filosófico hablar de los parásitos. Ayer cuando me pasó esto en el colectivo, que tuve hambre al mediodía y me estaba riendo porque estaba solo pensando en pedazos de carne, tipo así en el colectivo diciendo, ay, quiero ir a mi casa a comer comida fuerte, potente, quiero comer comida. Me bajó así no sé cómo explicarlo, me bajó así la fuerza para dar una rueda de plantas. Yo hace muchos años que he ido procesos de depuración grupal, siempre en mis detox tomamos plantas, en las mentorías también tomamos plantas, siempre tomamos plantas, he guiado muchas desparasitaciones. Y ayer sentí como que era momento de abrir una rueda de plantas, o sea, lo sentí, fue como, ok, esto es importante que tomemos plantas en comunidad, es importante recuperar la sabiduría del cuerpo, es importante recuperar la sabiduría de las plantas. Así que voy a abrir una rueda de plantas que va a empezar en junio. Estoy definiendo bien la fecha y va a ser una rueda de plantas de 3 meses, en donde nos juntamos una vez por mes a ver la planta que vamos a tomar, a hablar sobre todas las cosas importantes que tienen que ver con la alimentación y nos vemos después el mes que viene. Yo hago mis ruedas de plantas, yo participo de mi propia rueda, o sea, yo voy a una rueda y para mí es un lugar súper especial de autocuidado y de volver como a lo más importante. O sea, en la vida nos pasan un montón de cosas, están todo el tiempo moviéndose las cosas, o sea, hay de todo. Pero hay algo que es como el pulso de la cosa, que es lo importante de la cosa, que es como el propio deseo, el propio corazón, la propia necesidad. Es como eso que es lo más importante que todo, es lo que guía a todo. Y para mí en las ruedas de plantas hay algo muy importante que se mantiene, que se cultiva en la circularidad, en la toma de plantas, en la desparasitación. Esta rueda de plantas que va a durar 3 meses es una desparasitación. Lo podés hacer a tope o lo podés hacer a tus tiempos. Y va a ser una experiencia muy poderosa para reconectar con la saciedad, con las hambres y con el autocuidado radical del cuerpo. Así que si se quieren sumar, me pueden dejar un mensajito, rueda de plantas, o me pueden mandar un mensaje por inbox y le mando la info para que puedan participar de la rueda. Me emociona mucho dar estos procesos. No sé, como las devoluciones que he tenido con respecto a las plantas son muy hermosas porque en cada persona es único y repetible. Y la verdad es que
Yo ahora estoy haciendo un proceso con plantas, estoy haciendo un proceso de desparasitación y yo ya estoy por cumplir 37 y empecé con este camino de la alimentación hace 14 años, 13 años, no sé, no me acuerdo cuánto, tenía 23. Entonces ha pasado muchos años. Y es como que en todos estos años he tomado fuerza, he tomado valor, he ocupado mis espacios. Y siento que ahora con esta desparasitación se está moviendo algo como muy fuerte adentro mío. Creo que lo más fuerte que me pasó hasta ahora. Y no siempre en otras desparasitaciones fue así. O sea, esta es la primera vez que me está pasando lo que me está pasando. Y la verdad es que yo podría elegir este proceso, decir, bueno, no sé, no puedo. O podría decir, lo tomo, porque es para mi evolución. Y la verdad que lo que estoy haciendo es tomar este proceso, tomar lo que me está pasando en esta desparasitación, abrirme a la experiencia, porque yo la pedí, esta experiencia, y porque pongo mi cuerpo a disposición de esta experiencia. Pero obviamente, para poner mi cuerpo a disposición de esta experiencia, tuve que tomar y enraizar mucho mi cuerpo, y tomar mucha energía en mi cuerpo, y como fortalecerme mucho para hacer en este momento la experiencia que estoy haciendo. Esto lo digo con respecto a la rueda de plantas porque en la rueda de plantas vamos a tomar plantas amargas. Las plantas movilizan mucho dentro del cuerpo. Movilizan toxinas, reeducan el paladar, te ayudan a tomar mejores decisiones, te ayudan a tener más conciencia sobre tu cuerpo, bajan la energía mental, sacan todo ese rum, sacan todo ese quilombo. Te ayudan a tener más hambre, mejoran el funcionamiento del hígado, del intestino, te ayudan a sacar toda la caca que tenés acumulada, o sea, pasan un montón de cosas. Esperen que... Y los procesos que vas viviendo con respecto a las plantas son paulatinos en la medida en que los puedas ir haciendo. No todo pasa para lo mismo de la misma forma para todas las personas. Pero cuando haces una desparasitación, el cuerpo vuelve a tener capacidad de oler, vuelve a tener capacidad de elegir, vuelve a tener capacidad de dirigirse, vuelve a tener capacidad de tomar decisiones. Es como una limpieza desde el centro, es algo... Y es paulatino, en cada persona es único y diferente. Por eso quiero abrir este espacio, por eso nada, las convoco para quienes se quieran sumar. Me parece una experiencia que está buenísima porque es una sola vez al mes, es con acompañamiento, van a aprender a comer, van a tomar plantas, van a estar en un proceso de algo que hace muy bien a la tierra, que hace muy bien al mundo, que es que recuperemos el paladar, recuperemos la autonomía y la soberanía de nuestro cuerpo. Y se da a través de lo simple, a través del movimiento de lo simple, a través de la memoria de las plantas. Así que bueno, eso. La rueda de plantas empieza en junio. Les voy a estar mandando la info para quienes se interesen, para quienes me pregunten. La abro con muchísimo amor y muchísima devoción a esto de desparasitar. Y no solo desparasitar porque es una guerra con los parásitos, la verdad que no, como que los parásitos después es como, bueno, ¿sabes qué? Hagan lo que quieran, lo que... O sea, como el enemigo pasa como a un plano de... Te deja de dar miedo, como no necesitas protegerte, porque estás en vos. Y estar en uno tampoco es ir a lugares extremos de no como nunca más azúcar, no como nunca más harina, no pasa por ahí, tampoco pasa por ahí, eso es dogma, no pasa por ahí. Pasa con tomar mejores decisiones, nada más. Y saber todo el tiempo, o la mayoría del tiempo, o hacernos la pregunta de a dónde vamos, cómo lo queremos, cómo lo necesitamos, esto me sacia, esto me da hambre. Recuperamos la espera, recuperamos el ciclo, recuperamos el ritmo, recuperamos el silencio, recuperamos como la ciclicidad con la naturaleza. Y hay algo que se da, que es como una especie de sensación de paz. Y en la paz uno tiene menos necesidad de consumir y más necesidad de nutrirse. Y es mucho más simple de lo que parece. Mucho más simple de lo que parece. Y después no te pueden vender nada que no necesites, porque estás conversando con vos. Eso pasa en las ruedas de plantas. Por eso voy a dar una rueda de plantas. Así que bueno, eso les quería contar.
Estaba nerviosa por este vivo. Quizás en algún momento doy una clase gratis sobre parásitos para charlar así sobre eso específicamente. Hoy solo les quería contar de la rueda de plantas y un poco sobre las hambres y la saciedad. Gracias, Nati. Igual, si quieren, o sea, prefiero que cuando finalice el vivo ustedes pongan abajo rueda de plantas, así yo les mando a cada uno la info. Están buenísimas las rueda de plantas. A mí es como que son mis espacios de... Es como lo que sostiene, es como lo que está, es la planta. Y saben que las plantas están desde el principio de la historia en la Tierra. O sea, las plantas ya nos conocen, ya vieron todo, ya nos vieron ir, ya nos vieron venir. Cuando nosotras tomamos plantas, comulgamos con la planta. Entonces la planta lo que hace, o sea, actúa como en 2 o 3 niveles. En el primer nivel es que nos ayuda con sus principios activos a que nosotras podamos depurar. Y la depuración con plantas es re importante porque las plantas son sabor amargo. El sabor amargo es el que más hay en la naturaleza y el que menos queremos comer. O sea, es muy importante el sabor amargo para la depuración del cuerpo. Eso por un lado. Entonces trabajan con sus principios activos, trabajan como moviendo en el sistema linfático, en la sangre, en los órganos. O sea, trabajan ahí, ¿no? Y todo el quilombo de acá, como perseguir nuestros pensamientos con tanta ansiedad, es como que baja. Entonces uno puede estar como, nada, empezás a estar cansado, tenés más sueño, empezás a tener más sueños, empezás como a recuperar habilidades perdidas, cosas que te gustaban mucho, porque la sociedad nos aliena mucho, a todos nos pasa, a mí también me pasa. Entonces es como que hay algo de todo lo que te pide el exterior que vos decís, che, no, tipo hasta acá, no quiero. Cuando decís no quiero, ya está. Entonces, ese es un proceso que da la planta. Y el otro es a nivel energético. Y es comulgar con ella. Entonces vos la dejás entrar en tu sistema. O sea, es una información, es una energía enraizada en la tierra de algo. Cada planta trabaja cosas diferentes a nivel fuerza. Entonces es como que ella te va hablando, te va diciendo... Es como si tuvieras una madrina, ¿viste? Que te va diciendo, che, fíjate, como, y te va charlando. Entonces vos estás ahí como en la vida, charlando. Entonces como que todo dejó de ser, o deja de ser, correr atrás de algo que no tenés ni idea. Una doctora que me gusta mucho que habla del sistema hormonal, ella dice el síndrome de la mujer que vive corriendo, ¿no? Vivir corriendo, vivo corriendo, no soy suficiente, nada es suficiente, nada me llena, nada me basta, nada me calienta. Quiero, necesito, como todo ese quilombo es como baja. O sea, el autoconocimiento y la autopercepción que empieza a aparecer con la toma de plantas es muy amorosa, es muy sabrosa. Entonces estás ahí como con la plantita en la charla. Y ahí es que se da como esto de que empezás a comulgar. Y la planta te empieza a llevar, y a medida que vos vayas pudiendo y vayas tomando fuerza en el cuerpo, esto es importante. Por eso la toma de plantas se da con aprender a comer. Por eso en mis programas, en mis mentorías, en mis grupos, lo primero que hacemos es aprender a comer. O sea, tenemos una clase de biología aprendiendo a comer. Porque cuando vos aprendes a comer, tenés seguridad en el cuerpo, tenés estructura, hay algo químico que se ordena. O sea, dejás de estar desregulada químicamente, porque te faltan un montón de alimentos, te faltan un montón de nutrientes y tú estás toda como turuleca. No, dejás de estar así. Hay algo que se nutre. Entonces la planta que está moviendo y metiéndose por adentro de los confines de vos, empieza como a hacer... y se empiezan a abrir cosas. Por eso es importante acompañar estos procesos de depuración, si vos podés, con acompañamiento terapéutico, con alguien que te acompañe, que pueda como abrir y habitarte en otros procesos que se te van a ir sucediendo. Porque en la evolución hay que disolver. Y las plantas disuelven, o sea, te acompañan a disolver. Primero tenés que tomar fuerza. Aprender a comer, dormir, tener
tener estructura de tronco. Y después es como que empieza ese camino tan dulce y a veces difícil y a veces, no sé, de la toma de conciencia a nivel profundo. Incluso son cosas que no te dan ni para hablarlas con nadie, porque es como tan de adentro. Esa es la toma de plantas. Y cuando una está tan habitada en su ciclo, cambian las hambres, cambian las saciedades. Y es también como que te lleva a duelar, cambiar cuáles son tus hambres. Porque quizás antes estabas todo el tiempo atrás de tipos, súper en la codependencia. Y ahora no tenés necesidad de relacionarte, porque una ansiedad, los parásitos dan mucha ansiedad de consumo. O sea, el parásito da mucha ansiedad de consumo, de comer, de coger, de estar al palo, de comprar al palo, de consumir al palo. El parásito consume, por eso hay un parásito energético y hay parásitos físicos. Entonces, cuando uno empieza a desparasitar, es como que hay algo de la saciedad que es como, che, no necesito. ¿Qué necesito? Menos. Y me empiezo a preguntar qué necesito y cómo lo necesito y dónde lo necesito. Y me hago preguntas re importantes para ser humana. Porque cuando me empiezo a hacer esas preguntas, empiezo a cuidar más mi cuerpo, mi territorio, mi soberanía, mi ciclo, mi deseo, mi sexualidad, mi sensualidad, con quién me comparto, a quién dejo de acceder. Y también empiezo a cuidar más mi territorio. Y cuando cuido mi territorio, lo cuido para otros. Entonces lo cuido para la vecina, lo cuido para la amiga, lo cuido para las generaciones que vienen después. Eso es desparasitar. Y eso pasa en las ruedas de plantas. Que es un proceso lento, que se da sin tanta expectativa, abriéndote a la experiencia. En cada persona es diferente. Es hermoso. Es muy interesante. Está bueno hacerlo guiada, en grupo. Está bueno tener guía. Está bueno escuchar experiencias de otras personas para no sentir que sos la única que le pasa eso. Está bueno hacerlo con una persona amorosa, como yo, que sepa comer, que sepa de microbios, que sepa de parásitos. Nada más. Todos los años hay que hacer limpieza con plantas o la haces una vez y ya está. Yo tomo plantas todos los meses. A veces más y a veces menos. Este año decidí que iba a tomar plantas todos los meses y en primavera y en otoño me hago una fuerte limpieza. Entonces me hago una limpieza hepática o me hago un 5x5 con hidroterapia colónica. Pero sí, está bueno tomar plantas. Pero para tomar plantas también hay que saber qué plantas tomar. O quizás tenerlas a la mano. Un buen momento para tomar plantas amargas es cuando estamos ovulando, esos días en donde el hígado le viene bien un apoyo de plantas amargas. Y ahí podemos tomar plantas amargas. Eso. Está bueno tener. O sea, no es limpieza porque estoy sucia. No es limpieza porque estoy mal. No es limpieza porque soy mala. Es como conocimiento, orden, como prestarme atención, saber como que hay cosas que me hacen bien, tomarlas en cuenta, habitarme, como yo uso mucho las depuraciones para hacer procesos, entonces por ejemplo si siento que estoy muy estancada en algo, me acompaño con una depuración para ayudar a mi cuerpo, para estar como más adentro, más en la conciencia, pero es como por ahí, no es que estamos sucias, sino que tiene que ver con todo el tiempo recuperarnos, porque es muy fuerte lo que se da de la tendencia para no recuperarnos, o sea, para no prestarnos atención, para consumir, o sea, todo nos lleva al consumo. Entonces, estos procesos lo que hacen es como recuperar la información de lo que nos hace felices. Y a veces necesitamos recordarlo. Así que bueno, gracias a quienes vean este vivo. Yo soy Sofi Vega, hace muchos años me dedico a dar depuraciones, integro higienismo, ayurveda y medicina como chingona. Cualquier duda me dejan un mensajito. Nos vemos en la rueda de plantas. En junio se vienen otras propuestas también. Pero bueno, esta es como la que más me encanta. Bueno, muchas gracias y con mucho amor y devoción. Adiós.